Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lunes 13 de diciembre con un directo, con el segundo directo sobre Augusto. Antes de pasar a presentar, a ver si me podéis decir, las personas que estáis conectadas, si nos escucháis y nos veis bien. Sergio, si quieres decir alguna palabrita, y ahora paso a presentarte como toca. Ah, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrega de la vida del joven Octavio y su camino y su trayecto hasta convertirse en el primer hombre de Roma, que es apasionante. Lo dejamos en el anterior en un momento bastante álgido, o sea que lo que vamos a contaros hoy yo creo que promete. No os lo podéis perder porque va a ser bastante, no digo bastante, muy interesante. Vale, pues se nos ve y se nos escucha bien. Bueno, como veis, ya tengo aquí un poquito de decoración de Navidad. Y bueno, voy a pasar a presentar a Sergio para los que no estuvisteis en el directo anterior. En el directo anterior hablamos sobre Augusto, cómo pasó de niño a más o menos cónsul, ¿no? Como un niño prácticamente desconocido pasa a ser parte del genio que sería después. Y bueno, con nosotros estuvo Sergio, que como comenté, pues es historiador, es divulgador, tiene un canal de YouTube increíble, con directos también centrados en temas concretos. Es escritor. La otra vez os hablé de sus crónicas de Tito Valerio Nerva. Y bueno, hoy Sergio tiene otra cosita que enseñaros, porque también tiene otra saga, ¿no? Renovatio Imperi. Sí, esta es la última parte que acaba de publicarse ahora, ¿vale? Que es recién salidita del horno. Es Roma Inmortal, que es la tercera entrega de la saga de Renovati Imperi, que está compuesta por herederos de Roma, Águilas en África y este Roma Inmortal, que es la tercera parte. Quién sabe si la última, esto solo los dioses lo pueden saber. Y esta saga está ambientada en tiempos de Justiniano y habla precisamente sobre uno de sus grandes proyectos, sobre su proyecto de reconquista del Imperio Romano de Occidente. Ujú. Bueno, lo que fue el Imperio Romano de Occidente, en tiempos ya de su caída, pues lo que hace Justiniano es una serie de campañas militares en las cuales dirige el gran Flavio Belisario, y yo hago pues aquí un recorrido por estos apasionantes momentos del Imperio Romano de Oriente en este siglo VI, que parece ya que una vez ha caído la Roma occidental parece que el mundo se acaba y que Roma ya no existe, ¿no? Pero existe esa herencia en la parte oriental, y esta saga de tres novelas pues como, bueno, intenta recoger un poco este periodo tan interesante y que, bueno, no tiene desperdicio. Lo que pasa es que mucha gente no la conoce, ¿no? Y yo Ujú. pienso que es un momento espectacular, con muchos momentos especiales, con grandes personajes y que, bueno, que merece esta mención. Pues bueno, espectacular también el personaje del que venimos a hablar hoy, ¿no, Sergio? Augusto, otro gran personaje de la historia de Roma. Y si quieres... Correcto, correcto. Sí, sí, dime, dime. No, no, adelante, adelante. Tú acabas de presentar. Pensaba que como vamos un poco a destiempo, pues a veces Sí, cuando frenas parece que me vayas a dar paso, entonces hay un poquito de descoordinación. Pero esto es un problema, me imagino, de la plataforma, ¿no? sí. Que no es tan fluida como si lo estuviéramos haciendo a través de otra. Te comentaba que si quieres nos puedes poner un poco en contexto por si alguien se perdió el directo el otro día o por si se nos han olvidado detalles. Así, un poquito en resumen, ¿qué es lo que destacarías de lo que hablamos? Bueno, empezamos, si te acuerdas, con el asesinato de Julio César, los idus de marzo del 44 a.C., y con un joven Octavio que estaba en la zona de Grecia, en Apolonia, estaba con las legiones de César que estaban preparando la campaña contra Partia, y que nunca se pudo llevar a cabo, pues precisamente por este episodio tan oscuro que ocurrió en la ciudad eterna, ¿no? Ese asesinato del dictador, ¿no? Que obviamente pues lo hicieron esos republicanos, esos senadores republicanos acérrimos, viejos, nostálgicos del antiguo orden, y que en César pues vieron un enemigo que quiso imponer su palabra, sus leyes, y bueno, eso atentaba contra los viejos valores, ¿no? Entonces este muchacho, este sobrino nieto de César, volvió hacia Roma en un momento de bastante crisis política, de un momento convulso, un momento donde las cosas estaban formándose todavía, ¿no? Este nuevo orden se estaba reformando todos los pilares de ese nuevo orden que se había establecido con César,
y aparece en el momento donde la situación es un poco crítica, ¿no? Y se intenta hacer hueco siendo un niño en un mundo de hombres y se pone en contacto pues, con Cicerón, con Marco Antonio, con los grandes magistrados y los grandes hombres del momento, ¿no? Lo que pasa que, claro, que lo tienen como denostado, ¿no? Él tiene su herencia, tiene su nombre, adopta el nombre de Cayo Julio César Octaviano, adopta también la fama de César y con ello pues se lleva a las legiones leales, a el poder económico, la fortuna, esa parte del legado que le da también a nivel económico, que le permite pues, levantar legiones y bueno, ponerse en principio del lado de la República. Entonces ahí es cuando emergen las, podemos decir, las diferencias entre los hombres que están dirigiendo la República en ese momento. Marco Antonio hace su asedio correspondiente a la ciudad de Mutina, en Módena, y allí hay atrincherado uno de los asesinos de César. Y el Senado pues recurre al muchacho que ha enrolado a 2 legiones y tiene su lealtad y lo envía allí con 2 cónsules, con Ircio y Pansa, los cónsules de ese año 43, pues para que levante el asedio de Mutina, ¿no? Entonces en este primer momento Octavio está del bando senatorial, le hace la guerra a Antonio para levantar el asedio de Mutina y liberar a Bruto, que está allí encerrado, no el Bruto que es el protegido de César, ¿no? Sino ese Bruto está en Oriente, hoy hablaremos de él, sino de otro pariente suyo que también era Bruto, Lucio Junio Bruto, ¿no? Entonces, en esas guerras, en esa batalla de Mutina, que ahí está la batalla del Forum Galorum y luego la de Mutina, mueren los 2 cónsules, Ircio y Pansa. Antonio es un rebelde, ¿vale? Porque ha atacado a un senador y nos queda solo con vida en este caso y con podemos decir, con el orgullo henchido y lleno después de esa victoria, pues el joven César, que se ha convertido quizá en un referente con 18, 19 años y decide regresar a Roma, ¿vale? Con la victoria, pero el Senado que hace no le da un triunfo, sino que le concede una ovación. El triunfo se lo dan a Lucio Junio Bruto, que es un error, ¿no? Pero bueno, los propios legionarios de César son los que le piden que les envíe a Roma, que marche con ellos a Roma para reclamar el consulado. Y bueno, ante esa petición, pues César, que le va de maravilla todo esto, ya decimos que ya a esta temprana edad ya se ha convertido en un gran político, en un gran estratega y en un gran visionario, pues lo que hace es aprovechar la inercia de esa marcha pues para lanzarse a su objetivo, que en este caso es ser declarado cónsul in absentia, o sea que ni estando presente podría haberse presentado a las elecciones, pero es tan fuerte su influencia y tan fuerte su poder y su convicción que el Senado no tiene otra opción que permitirle presentarse in absentia. Y evidentemente cuando entra en Roma con sus legiones, ¿quién le va a decir al joven César que no puede presentarse a la candidatura para ser magistrado mayor? Y tenemos con 18 años, por primera vez en la historia de Roma, a un niño, un adolescente, que se acaba convirtiendo en magistrado, bueno, acaba adquiriendo la más alta magistratura de la República. Entonces, imaginaos, ¿no? En ese momento, en ese año 43, pues César, el joven César, al que llamaremos César a partir de ahora, no confundirlo con el anterior, el heredero del dictador, se convierte en el hombre más poderoso de Roma, ¿no? O sea que imaginaos, con 18 años y con muchas legiones. Me parece que en este momento ya llega a atesorar una cantidad de 10 legiones. O sea, las propias legiones de la República que han mandado para que le frene se han pasado a su bando, más las que tiene de los cónsules que acaban de morir, más las suyas propias. O sea que tenemos aquí un gigante ya que está emergiendo. Es un gigante que, si bien no infravaloro sus capacidades, pero también hay que decir que estuvo en el momento adecuado, entre comillas, con la gente adecuada, gente que murió, ¿no? Como Ircio y Pansa, pero eh, ¿qué hubiese sido de Augusto si ellos 2, por ejemplo, no hubiesen muerto? Aquí ya abrimos un abanico de posibilidades en el que no vamos a entrar, pero claro, aparte de su genio, también tuvo esa pizca de suerte que supo aprovechar, porque también es tener suerte y saber aprovecharla, y él la supo aprovechar, ¿no? Porque, ¿cuáles fueron sus pasos después de esto? Bueno, después evidentemente, la fortuna sonríe a los audaces y en este caso, audentes fortuna iubat, y en este caso el joven César era un audaz. Entonces, qué menos que obtener este apoyo por parte de los dioses, ¿no? Y sí que es verdad que después de este año en el que se alza con el consulado,
no solo obtiene eso, sino que obtiene más victorias a nivel político, como por ejemplo el propio pueblo romano vota la ley que confirma la adopción completa de Octavio por parte de César. O sea que eso se tenía que aprobar también mediante una ley, se aprueba y más allá de eso se consigue aprobar otra ley que era la que revocaba la amnistía por los hechos acontecidos en los idus de marzo del 44, ¿no? O sea, parece que con el tiempo que había pasado, el asesinato de César había quedado como diluido en el tiempo, pero no, de eso se encarga Octavio, ¿no? En este momento, el joven César, después de haber conseguido sus objetivos, vuelve la vista a la realidad y dice, vale, ahora que estoy aquí y ahora que ya soy hijo adoptivo oficial de César, ¿qué hago? Pues recupero el objetivo principal de todo esto, que era vengar el asesinato de César, ¿no? Entonces, eso tarde o temprano tenía que llegar. Declaran oficialmente el asesinato de César como un crimen y bueno, y los asesinos de César que habían sido enviados a provincias de Oriente pues para que para ser alejados. ¿Recuerdas que lo hablamos? Que Cicerón fue el primero que les dijo, vosotros iros para allá, manteneos un poco en un plano secundario, que Antonio y César se matarán entre ellos y luego cuando ya estén muertos pues volveréis y recuperaremos el control de la República, ¿no? Pero no, nada más lejos de la realidad. La primera medida que se toma es que Bruto y Casio, que estaban en Macedonia y en Siria, creo, se pierden el control sobre sus provincias, ¿vale? Entonces ya son rebeldes, son declarados como rebeldes, incluso se les declara culpables in absentia, como hemos dicho antes, ¿no? Sin estar ellos presentes, se les declara culpables junto a todos los que participaron en esa conjura y que en esos momentos no estaban en Roma, ¿no? Es más, para juzgar este crimen sabemos que el Senado crea, a instancias obviamente del joven César, un tribunal especial que deberá juzgar los hechos. Y lo hace, esto es muy especial, ¿no? Esto es muy significativo. Lo que hacen es tomar la decisión en un solo día. O sea que fue por faena, ¿vale? Y ya tenían las cosas muy claras porque evidentemente el objetivo era claro, ¿no? De esos miembros del tribunal, que obviamente tampoco fueron elegidos al azar, sabemos que solo uno de ellos votó por la absolución de los conspiradores. Evidentemente, para que quedara todo un poco más maquillado, pero obviamente no van por ahí los tiros, ¿no? Además, no solo eso, sino que imagínate la cantidad de medidas que se toman rápida y eficazmente, porque ten en cuenta que cuando César sube al consulado, adquiere el consulado, lo obtiene en un momento donde no había cónsules, entonces se tienen que elegir cónsules antes de acabar el año 43. Entonces ya empieza, pues se le declara cónsul a él antes de que acabe el año, o sea que su mandato va a ser bastante escueto, no va a ser el año completo, sino que va a tener menos meses para tomar estas decisiones. Entonces, tiene que ser un hombre rápido, ágil y las tiene que tomar lo antes posible. Además promulga otra ley mediante... Si me permites puntualizarlo, me parece que Augusto supo esperar su momento, porque de haberse sabido que pretendía todo esto, antes de ser elegido cónsul, ya se hubiese encargado cierta gente de que no llegase. Pero claro, él supo fingir, ¿no? Entre comillas, y una vez estaba ya en la posición de poder mover las fichas, empezó a cortar cabezas. Sí, esto más adelante lo veremos cómo empieza a cortar cabezas, pero obviamente no lo podía hacer solo, necesitaba algún tipo de apoyo, ¿no? Y para vengar a su tío abuelo, pues bien, necesitaba ayuda. No iba a hacerlo solo porque realmente esos asesinos de César que estaban en Oriente tenían control, tenían riquezas, tenían recursos, tenían legiones y obviamente pues no lo podía hacer solo. Tampoco le iban a devolver el poder y se iban a entregar sin presentar resistencia. Por eso, una de las opciones que tuvo que tomar, una de las decisiones más importantes que tuvo que tomar fue la de aquellos contra los que habían luchado hasta ese momento, o sea, Marco Antonio y sus leales, también fueron absueltos y dejaron de ser considerados enemigos públicos de la República. Vamos, es que los necesitaba, ¿no? Los necesitaba para defender su gesta, ¿no? Para llevar a cabo su hazaña y vencerlos, ¿no? Una vez ya consiguiera derrotar a los asesinos de César, pues ya se plantearían otros escenarios, ¿no? Además, por ejemplo, también se quedó por el camino Sexto Pompeyo, el hijo del Magno, ¿no? Que también fue considerado rebelde, se le unió a la causa de los proscritos y, bueno, en este
momento, pues como podemos ver, las lealtades van cambiando pues, bastante rápido, ¿no? También es verdad que tuvo que tomar unas medidas lógicas y oportunas y adecuadas para con el pueblo, que era el que le votaba, y obviamente les entregó esos 2.500, bueno, no 2.500, sino esos denarios que había prometido César y que había dejado en su testamento, y además tuvo que pagar que se habían enrolado en su causa. O sea, que todo esto no era gratis. O sea, que él sabía que para contar con la lealtad de esas legiones también necesitaba pagarlas y recompensarlas. Entonces, ya había prometido en su día que les pagaría 2.500 denarios, había pagado la mitad y ahora les tocaba pagar la otra mitad después de la campaña de Mutina, ¿no? Entonces, imagínate, 11 legiones leales, pero eran insuficientes todavía para ir a luchar contra Casio y Bruto, que tenían muchas más. Por eso, lo que tuvo que hacer es iniciar negociaciones con sus otros enemigos, menos enemigos que aquellos. Lo que hizo fue entablar negociaciones, empujado quizá también por la necesidad y por el consejo de sus lugartenientes y de sus legionarios, sus oficiales de alto rango de las legiones, y se tuvo que morder los labios, tragarse el orgullo e intentar pactar con los hombres más poderosos de la República de ese momento, que podríamos decir estaban en el bando cesariano, ¿no? Estos no eran otros que Marco Antonio, por ejemplo, otro nuevo colega que apareció en escena, que sería Lépido, ¿no? Que fue también un personaje muy, muy interesante, que tenían muchísimas tropas. Bueno, estas legiones pues las movilizó, se fueron hacia la Galia Cisalpina, y allí pues se reunieron Marco Antonio, Lépido y el joven César, ¿vale? Aquí, ¿qué se produce? Pues un acuerdo, ¿no? Se produce una especie de reunión a finales de octubre de ese año 43, y se llega a la conclusión de que se tiene que unificar el poder para recuperar la esencia de la República. Evidentemente, eso pasa por eliminar a los enemigos que son prófugos de la justicia, ¿no? Que ya han sido condenados por la justicia. Entonces, se redactan los acuerdos de Bolonia, y allí, pues, los tres, estos grandes hombres del momento, acuerdan compartir el poder supremo que ostentaría un dictador. O sea, lo que antes tenía César, él solo, en su propia persona, en este momento se reparten los poderes absolutos entre tres y se convierten en tresviri rei publicae constituinae, ¿vale? Son los triunviros, para que nos entendamos. Se establece el segundo triunvirato. Y el objetivo de este triunvirato es restablecer la República, ¿vale? Públicamente, o sea, esto es públicamente, muy utópico, Sergio. evidentemente. Bueno, estos lo hacen ellos en privado, pero obviamente teniendo cada uno 10 o 12 legiones, obviamente la República no tiene otra cosa que aceptarlo. Ahora es donde viene la segunda parte de este tratado, ¿no? Porque esto lo firman ellos a nivel particular, pero obviamente necesita ser ratificado por el Senado. Y aquí es donde ellos se dirigen después hacia la capital, y el 27 de noviembre de ese mismo año la Asamblea Popular ratifica ese triunvirato y les otorga un poder que durará 5 años, ¿vale? Hay una especie de reconocimiento oficial por parte de las Asambleas Populares y luego, obviamente, por parte del Senado, y estos tres prohombres pues se reparten en las provincias más importantes de la República. Por ejemplo, Lépido se queda la Galia Transalpina y las provincias hispanas. Antonio, el resto de la Galia, y César se queda Sicilia, Cerdeña y las islas cercanas a África. O sea que, y negro, ¿vale? Inicialmente, pero luego se convierte en algo más oficial. Sergio, porque una necesitan preguntita. un sello. Dime. Que me surge a raíz de esto. No sé si se sabrá o no, pero ¿hay algún tipo de documento que haya sobrevivido sobre cuál fue el discurso para defender esta postura? Porque ya personalmente a mí me resultaría interesante saber, ¿no? Bajo qué justificación se presenta en el Senado esto y cómo se defiende. Pero claro, supongo que las fuentes solo dirán el acuerdo al que se llegó y no cómo se llegó, ¿no? O si se sabe. Hombre, si existió este documento, yo tengo clarísimo que no lo mostraron y que se redactó y que es como decir, llegan los tres al Senado y le dicen al Senado, mira, esto es lo que hay, ponme aquí el sellito oficial de la República y a partir de ahora las cosas se hacen así. Hombre, con más de 30 legiones,
cuál es el valiente, el senador valiente, ni Cicerón ni quien sea, que se pone ahí a decirles y a discutirles que esto no es oficial. Y más cuando hay un juicio que ha condenado a los asesinos de César. Entonces es legítimo, en ese momento es legítimo. Entonces el pueblo lo pide también, o sea que ellos no son tontos. O sea, por eso te digo que hay que ser muy inteligente y hay que ser muy vivo y muy perspicaz, ¿no? Pero obviamente esta medida no va a llegar sola. Evidentemente va a haber gente que va a ofrecer resistencia y aunque no te lo digan abiertamente ni directamente, sí que es verdad que te da la opción de hacer la segunda parte del plan, ¿no? Y esa segunda parte del plan, obviamente, es eliminar la resistencia interna que puedes hallar en la ciudad de Roma. ¿Y cómo se hace eso? Te preguntarás, os preguntaréis todos que estáis viendo el directo. Pues muy sencillo, con una lista, ¿vale? La famosa lista de las proscripciones, ¿vale? Lo mismo que hizo Sila cuando entró en Roma contra los populares, siendo él el cabecilla de los optimates. Sila Pues marcó lo mismo tendencias. hicieron Marco Antonio. Correcto, correcto. Y los otros pues dijeron, qué mejor que eliminar las lealtades a los asesinos de César, ¿vale? Y ya de paso, si hay alguien que no nos convence porque no está muy claro y la cosa no queda muy clara de qué bando está, pues lo ponemos en la lista. Entonces yo me imagino, justo antes de entrar en Roma, pues los tres haciendo una lista en la tienda del Praetorium, ¿no? Diciendo, a ver, Marco Antonio, ¿tú quién quieres poner esta lista? Bueno, mira, este que me cae mal, este que... Cicerón, por supuesto, que me escribió las Filípicas, ¿no? A Cicerón me lo traéis y me traéis su cabeza y me traéis su mano, porque la mano con la que escribió la Filípica, ¿vale? Y eso fue lo que ocurrió. Realmente se ponen más de 2.000 nombres en esa lista. O sea, imagínate, o sea, una lista que además, si la analizas, pues si nos paramos a analizarla, no tiene solo un objetivo político, sino también un objetivo fiscal, ¿vale? Y ahora te preguntarás, ¿fiscal por qué? Pues evidentemente sufragar una campaña como la que se está preparando necesita un apoyo económico detrás. Y ellos tenían dinero, pero no se lo iban a gastar todo, obviamente, no iban a sacrificar sus fortunas personales en esto. Entonces, ¿qué mejor manera que imponer una expropiación de las tierras de esas personas a las que tú pones en las listas? Evidentemente, todo ciudadano romano de bien tenía la obligación moral, ¿vale?, de delatar y de informar sobre cualquier persona, tuviera el cargo que tuviera, fuera del rango social que fuera, que fuera propenso a ser un desertor o a apoyar la causa de los proscritos, de los rebeldes, de los, ¿cómo se llaman? Los libertadores, que se hacían llamar ellos, ¿no? Los libertadores de Roma, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tú imagínate aquello, esas siguientes semanas sería un caos Roma, con esas listas donde aparecían nombres y donde aparecían cabezas, porque la gente llevaba las cabezas para cobrar las recompensas. Pues tú imagínate las viejas rencillas que podía haber ahí entre particulares, ¿no? Tú imagínate que tú y yo somos vecinos y a mí me interesa quedarme con tu propiedad o me interesa putearte porque me has hecho la vida imposible en tiempos de Sila o en tiempos de Pompeyo o de César, y yo digo, pues mira, ahora me la voy a cobrar. Y digo, es que Miquel tiene un pensamiento pro libertadores, ¿vale? Es seguidor de a los oficiales, a los centuriones, a los tribunos, a quien sea, y bueno, luego vienen y te llevan para el paredón y luego confiscan tus propiedades. Y yo como ciudadano, es más, es que tengo la obligación como ciudadano romano de bien de delatarte si sé que tú tienes algún vínculo con ellos. O sea, imagínate en lo que se convirtió Roma en aquellos tiempos, lo mismo que en tiempos de Sila, ¿no? En auténticas carnicerías, muertes, gente arrastrándola por la calle, legionarios entrando en las casas, particulares entrando en casas de otros particulares. O sea, aquello fue un caos absoluto, ¿no? Sabemos que el terror se adueñó de las calles y muchos de estos hombres que se veían en esas listas o que pensaban que podían estar en estas listas, lo que tuvieron que hacer es incluso marcharse, ¿no? Marcharse de Roma e irse hacia Oriente buscando el amparo de los únicos que les podían proteger en ese momento, ¿no? O sea, imagínate, fueron tiempos terribles, ¿no? Además, A mí lo que me llama la atención, Sergio, es cómo actualmente sí tenemos la conciencia, ¿no? De que emperadores, también aquí habría que tocar el tema de los bulos, de Suetonio, etcétera.
pero como Calígula o Domiciano son seres diabólicos, o incluso podemos reconocer a Sila como un tirano, y Augusto, claro, por toda la maquinaria de propaganda que movió después, lo recordamos como un niño bueno, cuando, en fin, no se queda atrás. No, no, ni mucho menos. No, no, no. Realmente, si comparamos este acto con el acto de Sila o con las locuras que pudo haber cometido, sean más verdaderas o más falsas, porque realmente la propaganda está, en este momento está al servicio de César, ¿eh? Y en tiempos de Calígula, pues obviamente no estaba a favor de Calígula, ¿no? Sino que Totalmente. estaba a favor del Senado. O las fuentes que nos han llegado a nosotros son las fuentes de prosenatoriales, ¿no? Que obviamente pues, van a perjudicar la imagen o a manchar la imagen del emperador, de él, de Nerón, de Domiciano, de todos los emperadores que no convenían en cada momento, ¿no? Pero sí que es verdad que por eso digo que en este momento Augusto, el joven Augusto entonces, César, sabe que lo importante aquí es crear una buenísima máquina de propaganda, que luego más adelante la empleará también en su guerra contra Antonio, ¿vale? Pero en este momento ya le va bien limpiar la imagen, pero hacerlo de manera legítima, ¿no? O sea, hay que hacer esto porque estos son los culpables del asesinato de César, ¿no? Y en el momento que nombras a César, parece que el pueblo ya pierde también el oremos, ¿no? Y si les pagas por las cabezas, pues más, porque es que encima el ciudadano tenía que traer la cabeza, ¿vale? Como prueba de que había matado a uno que estaba en la lista. Y esa cabeza se clavaba en las rostras, allí en el Senado, en el palco que tenían en el Senado, y se clavaban las cabezas para comprobar que el tipo este era el que su nombre estaba en la lista, porque la gente se conocía de vista, no podían decir, no, este es tal, bueno, pues tráeme la cabeza para comprobar y entonces te pagaré. O sea, imagínate hasta qué punto estamos hablando de una cosa que es terrible, horrible y una carnicería brutal. O sea, que murieron muchos personajes importantes y además les confiscaron todas esas tierras y esas propiedades que sirvieron para financiar la campaña que vendría posterior y esa campaña de conquista que tenía que cruzar el Adriático e ir a buscar, en este caso, a Casio y a Bruto, ¿no? O sea que, no sé, a mí me parece que es una cosa que es bastante terrible. Pero bueno, a nosotros lo vemos ahora o lo explicamos con una tranquilidad que obviamente no la tendrían ni mucho menos los que lo vivieron ese día, ¿no? Pero comparable a lo que hizo Calígula, lo que hizo Nerón, pues obviamente incluso puedo llegar a decir que 2.000 personas son muchas. O sea que me parece una atrocidad y una barbaridad. Entonces, no todo es oro, ¿no? Lo que reluce. En este caso, Augusto pudo ser un gran político, un gran pensador, un gran estratega y un gran estadista, pero esto pues me parece que es una mancha en el expediente bastante sucia que no se recuerda porque yo os lo he dicho ahora, ¿no? Pero normalmente la gente pasa a pies puntillas por este periodo y de la gente, todo lo que ocurrió en Mutina y etcétera, sino que parece que de Filipos a Actium, ¿no? Hay como tres eslabones, la muerte de César, la batalla de Filipos y luego ya nos vamos directamente al triunvirato y a Actium. Y ahí se acaba, ¿no? Pero es que imagínate todos los datos que hay entre medio y toda esta información que estamos dando hoy, que para mí me parece que es importantísimo. Y un detalle que quiero apuntar, y esto es una fuente escrita, que yo no sé si es más literal, más falsa o más verdadera, pero obviamente nadie podía plantarle cara a estos triunviros y a estas decisiones, porque tenían obviamente sus legiones apoyándoles, y eso pues es una garantía de éxito, ¿no? Y de triunfo. Pero bueno, la justicia era tan injusta, ¿vale? Imaginaos con esta frase, ¿eh? Era tan injusta que incluso un propio oficial, un oficial de alta graduación de Marco Antonio, dijo, en tono bastante irónico, que esto lo recogen las fuentes, dice, no resulta sencillo escribir críticas de alguien que puede proscribirte, ¿vale? O sea que yo creo que con esto no hace falta, como decía Schuster, ¿no? No hace falta que dices nada más, ¿no? O sea, está todo escrito. Cualquiera va a contradecir. ¿Quién es el valiente que contradice a personajes con este poder, ¿no? Incluso el propio Cicerón, que era un emblema y un mito viviente en la República, acabó pagando con su vida el haber criticado o haberse opuesto a Marco Antonio. Y esto fue algo personal, fue muy personal, porque se sabe, o se dice, que incluso el propio César, que le tenía afecto y cariño a Cicerón, intentó mediar y salvar al orador de su fatal destino. Aunque, obviamente, Marco Antonio tenía muy claro que tenía que deshacerse de él. O sea que complejo, momentos muy complejos, ¿vale? A raíz Bueno, de esto, hemos hablado Sergio, antes de la... Dime. hay una pregunta
eh, ya que hablamos Mm. del gran poder que acaban abarcando estos hombres, Aleación de Historia nos preguntaba si a efectos prácticos se podía considerar a los triunviros como reyes. Reyes nunca. No, 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 no. Reyes en Roma, rey, no, no, no. Los romanos tenían muy claro que nunca, nunca se les podía llamar rey ni considerar reyes, porque ellos odiaban la monarquía. Ujú, Realmente la república era una institución y estos tres, ¿vale? No abogaban por un imperio, ¿vale? No estaban defendiendo la figura de un emperador ni de un dictador incluso, pero fíjate lo importante de esto, eso lo decimos también a aleación de historia. Eh, para un romano, el dictador es una magistratura, ¿vale? ujú, No hay que ver el dictador como una figura de tirano, ¿vale? Sino que la dictadura era una magistratura que se aprobaba oficialmente por el Senado en tiempos complejos y que cuando acababa esa dificultad se tenía que devolver. O sea, lo hizo Fabio Máximo en tiempo de la Segunda Guerra Púnica, por ejemplo. ¿Vale? Pasa que César se adueñó de esa dictadura y la hizo vitalicia. ¿Vale? Esto es muy diferente. Entonces, llega un momento que incluso Marco Antonio le ofrece a César la corona de rey y César la rechaza varias veces. Esto es un juego, ¿vale? Es un juego de propaganda también, ujú. porque obviamente él siempre va a rechazar una corona porque sabe lo que significa la corona para un romano. Los romanos tenían muy en su mente, ¿vale? Las dinastías que les gobernaron, sobre todo las últimas dinastías monárquicas que fueron las dinastías etruscas, y cómo fue expulsado Tarquinio el Soberbio por precisamente uno de los ancestros de los Junio Bruto, ¿vale? Que fueron los Ujú. que acabaron con la monarquía e instauraron la república. ¿No? Entonces, nunca, ellos no pretenden en ningún momento convertirse en tiranos, o bueno, tiranos, en reyes, y lo que quieren es convertirse en señores o dueños de la república, pero con la intención siempre legítima de, cuando acabe la crisis, devolver el poder. ¿Vale? Esta es la intención inicial. Obviamente, luego veremos que cuando uno saborea las mieles del poder, pues si César no pudo hacerlo, ellos tampoco podrán hacerlo. Y luego surgirán disputas hasta que se acabe imponiendo la figura de un personaje único que será el que controlará las riendas de Roma, ¿no? Y en este caso, incluso el propio Augusto, siempre lo decimos, ¿no? Yo siempre no me canso de decirlo. ¿Es Augusto el primer emperador? No, porque su idea no es ser emperador. Él es el princeps, el Claro. primus inter pares, el Augusto, el primer hombre de Roma, pero no es el emperador, es el Senado el que le da ese imperium. El imperium es un poder militar, Ujú. pero además le da el título de Augusto, de princeps, le da todo, pero él nunca se lo... Yo creo que ahí es más inteligente que su tío abuelo, que Julio César, y él no se apropia de ese poder. Él hace que el Senado se lo dé. Es el propio Senado que por miedo a Marco Antonio, por miedo a Cleopatra, por miedo al otro, por miedo al de más allá, lo que hace es concederle ese título y él simplemente, pues, incluso llega a rechazar varias veces el título, pero al final es el propio Senado el que le insiste. ¿Por qué? Porque él con esa maquinaria propagandística se convierte en el defensor de los valores de la República. Él siempre dijo que Roma era una república. Él nunca habló de imperio. El imperio viene después. Él sienta los pilares de un imperio, pero no lo constituye ni se erige como emperador. Nunca. No es el primer emperador. Que a raíz de Es esto, el Sergio, primer hombre de Roma. Entonces, esto es eh, importante. me llama mucho la atención, ya personalmente, esto es un paréntesis porque no es Augusto. A mí, personalmente, quien me llama muchísimo la atención es Tiberio. Porque, por un lado, por toda la sombra que hay alrededor de él, que puede que sea más bulo que otra cosa. Y por otra, porque no quiero meterme mucho, pero me llama mucho la atención que él, la impresión que me da es que no desea esa responsabilidad que al final se gana. Entonces, ya personalmente, como sujeto, como persona, me llama muchísimo la atención el heredero, ¿no? Entre comillas, de Augusto, muy entre comillas. Mm, y en fin, como una persona que por lo que parece no desea ese poder y al final lo acaba asumiendo pues por las movidas que tiene con Sejano y todo este rollo, pero en fin, que estaría bien hablar algún día también de Tiberio, que pienso que también es un gran olvidado y que es muy, muy, muy interesante. Es muy diferente, por lo menos a mí me parece muy diferente, tanto a Augusto como a los sucesores del propio Tiberio.
Sí, porque es que Tiberio es un caso particular porque, como tú bien dices, no quería ser emperador ni quería ser heredero de Augusto, pero bueno, se encontró con la tesitura de que los herederos anteriores, aquellos que tendrían que haberle sucedido, pues todos fueron muriendo, ¿no? Entonces, realmente el Tiberio siempre fue un militar de carrera, fue un tipo que disfrutaba en los campos de batalla, que le gustaba hacer campañas, pero que no estaba preparado para dirigir un imperio a nivel administrativo. Obviamente luego se apalancó en ciertos personajes como Sefano, pero obviamente eso también le trajo sus problemas. No vamos a hablar ahora de Tiberio porque nos No, vamos a no. entretener demasiado porque me parecen muy apasionantes. Si quieres más adelante, pues hablamos sobre Tiberio y lo podemos retomar el tema porque también ese momento de transición me parece muy interesante, ¿no? Bueno, dejando ya de lado un poquito el tema de las proscripciones, porque si no, no vamos a avanzar, sabemos pues que obviamente pues hay muchas historias, hay muchas historias dentro de este momento, incluso sabemos que Marco Antonio llegó a denunciar a un familiar suyo por ser defensor de los libertadores, vino su madre y le montó un pollo allí también orquestado para que lo perdonara, el propio Lépido le advirtió a su hermano para que se marchara a Macedonia porque también simpatizaba con los libertadores, o sea que hay muchas historias, incluso las mujeres de Roma enviaron una delegación para pedirles a los triunviros que dejaran de apretar económicamente y fiscalmente a todos los ciudadanos, al frente de una tal Hortensia, ¿vale? Que era una mujer patricia de Roma, o sea que hay un montón de historias que son dignas de analizar, ¿no? Entonces, en ese momento se produce Al pues final me recuerda algo un más, poco ¿no? al Porque terror para de afianzar esta Robespierre. alianza, claro, correcto. Es que es lo mismo, ¿no? Infundir el terror y que el pueblo, pues, oye, empiece a delatarse. Y esto es más o menos también lo que ocurrió aquí en España en la Guerra Civil, ¿no? Sí. Cuando acaba la Guerra Civil, pues todo el mundo empieza a delatar y este es de este bando, este es del otro. Si hubiesen ganado los otros también hubiese pasado lo mismo. ¿Quién sabe? Es que son todo... en momentos de crisis, de supervivencia, la gente es capaz de sacar lo peor que llevamos dentro, ¿no? Entonces, en este momento yo pienso que pasaría lo mismo. Los aprovechados, los oportunistas, los miedosos, los ambiciosos, salió lo mejorcito de cada uno, ¿no? Entonces, esto es importante. Bueno, pues para afianzar la alianza que era frágil entre los triunviros, sobre todo entre Marco Antonio y César, porque nunca se habían llevado bien, obviamente esto es intachable, esto es una cosa que es una evidencia clarísima, pues lo que hace César es casarse con la hija del primer matrimonio de Fulvia. Fulvia es la esposa de Marco Antonio, ¿vale? Esta niña, que era una niña muy pequeña, se llamaba Claudia, y el hecho de ser una aristócrata de pura cepa pues le ofrecía cierto estatus a César, ¿no? O sea que imagínate. Bueno, esto no duró mucho porque 2 años después la pareja se divorció, incluso César le dijo que la niña continuaba siendo virgen, o sea que no la había mancillado, entonces su esposo, su padre la podía volver a entregar en este caso Marco Antonio no es su padre, pero su padrastro la podía entregar a otro hombre. Pero bueno, la cuestión es que obviamente una vez afianzado el poder en Roma y la situación, obviamente se aprobó lo que hemos dicho antes, el tema del triunvirato mediante la Lex Titia, ¿vale? Con esta Lex Titia, pues lo que se hizo fue afianzar y hacer oficial este acuerdo privado y, bueno, y justificar todo lo que se había hecho, ¿vale? El siguiente paso es vengar la muerte de Julio César. Ya había pasado un tiempo razonable y ahora pues tocaba encargarse de los culpables del asesinato. Y obviamente se habían entretenido tanto que eso había dado tiempo a los libertadores, a los prófugos, para afianzar sus posiciones en Oriente. ¿Qué hicieron? Pues Marco Antonio y Octavio, César, hicieron el trasvase de sus tropas a través del estrecho de Messina, digo, desde Brindisium hacia las costas de Macedonia, o sea, atravesando el Adriático. Mientras tanto, pues Lépido se quedó en Italia, ¿vale? Que sería el encargado de velar por la paz y por la calma una vez se había hecho todo lo que se había hecho, ¿no? Entonces, bueno, si los dos triunviros perdían, Lépido tendría tiempo de retirarse, ¿no? Eso era una ventaja. En cambio, si ganaban, pues oye, pues él también se quedaba tranquilo porque no había perdido tropas y se quedaba bastante en una posición bastante, podríamos decir, cómoda, ¿eh?
Pero bueno, si te parece, pues vamos hacia Oriente. Hacia Oriente me refiero hacia Macedonia, ¿vale? Pero que es el punto donde los dos ejércitos pues, se encontrarán. Yo aquí tampoco quiero entretenerme demasiado porque no voy a explicar con detalle la batalla de Filipos. Si la queréis escuchar, todo esto, pues nosotros hicimos en la Biblioteca Perdida, en el podcast de la Biblioteca Perdida, hicimos una saga llamada La República Romana tras la muerte de César, ¿vale? Y aquí tocábamos desde esos idus de marzo hasta el final de la batalla de Actium, ¿vale? Entonces, allí lo podéis escuchar con detalle, pues son 5 o 6 entregas, ¿vale? Entonces, ahí sí que redactamos y analizamos con detalle la batalla de Filipos, está ocurrida en el 42 a.C., entre los romanos leales a César y a Marco Antonio y los romanos leales a Craso y a Casio y a Bruto, perdón. Entonces, eso es muy importante entender. Lo único que hay que entender aquí es que se producen unos movimientos, unos por necesidad, que son los libertadores, y otros por obligación, que son los triunviros. Evidentemente, esta guerra será la que marcará quién se quedará con la República. Y obviamente los agredidos, en este caso los prófugos, han tenido tiempo de sobra para estrujar a todas las provincias orientales. Estrujar me refiero a nivel de impuestos, a nivel de recursos materiales, y han reclutado muchísimas legiones. Entonces, en ese verano del 42 a.C., los ejércitos combinados de Casio y Bruto cruzan el Helesponto, entran en Macedonia y entablan un primer choque con la avanzadilla de los legionarios de César y de Marco Antonio, que son solo 8 legiones, ¿vale? Estas legiones de César y de Antonio se tienen que retirar hacia Anfípolis, ¿vale? Y sus enemigos no les persiguen, sino que se hacen fuertes en la ciudad de Filipos. Esta ciudad fue fundada en el siglo IV a.C., pues, como podéis deducir, pues por el gran Filipo II de Macedonia, ¿vale? El padre de Alejandro. La cuestión es que se produce un enfrentamiento entre las legiones, entre las tropas. Por un lado, imagínate el percal, porque son el ejército de Antonio en un lado y el ejército de César en otro. Y enfrente el ejército de Bruto y el ejército de Casio, ¿vale? Entonces, se producen varios combates, varias refriegas en los que en un lado gana Antonio y en el otro pierde Octavio ante Casio. Entonces, hay como un poco de inexperiencia, ¿vale? Porque hay muy poca experiencia militar en esa batalla de Filipos. Hay muchos efectivos, muchos hombres, muchas legiones, pero poca experiencia. Entonces, la comunicación y la falta de entendimiento provoca que cuando Bruto vence a César en su flanco, Casio está perdiendo en el otro lado. ¿Qué hace Casio? Pues se suicida, ¿vale? Porque se ve perdido. Se piensa que en el otro lado también están perdiendo. O sea, imagínate, es todo un despropósito. Bruto se retira. César, el joven César, que estaba enfermo, porque ya empieza aquí a padecer sus indisposiciones, porque, como ya sabéis, fue un hombre bastante frágil, bastante débil y sufrió machaques bastante importantes, pues en este momento estaba fuera de la batalla y lo tuvieron que llevar fuera del campamento y retirarlo hasta unas ciénagas, porque el ejército de Bruto había sobrepasado la línea de sus legiones. O sea, que se produce ahí como unas tablas, ¿vale? Se producen unas tablas y al final, unos días después, el ejército combinado de César y de Antonio acaba derrotando al ejército de Bruto y Bruto pues toma la decisión más honorable en ese momento, que es arrojarse sobre su espada, como tiene que hacer todo buen noble romano, ¿vale? O sea que es una situación un poco dantesca. Obviamente hay movimientos tácticos, hay estrategia que se puede analizar en la batalla de Filipos con más detalle, pero yo creo que hoy meollo de la parte de movimientos tácticos, ¿no? Simplemente decir que es Antonio el que se lleva la gloria en esa victoria, ¿vale? Se le atribuye a Antonio la victoria en Filipos, en cambio a César pues le tacha un poco como de cobarde por haberse replegado, por no haber dado la cara. O sea, imagínate, ¿no? Aquí empieza a haber también una lucha de poder, una balanza de poder dentro de los propios vencedores. O sea, hay quien sale reforzado, en este caso Antonio, y el que sale un poco perjudicado, que es César, ¿vale? Entonces, obviamente, ya te quitas de medio al rival común, que en este caso era
eran los libertadores. Con esto sigue habiendo aún algún foco de resistencia, pero obviamente muy ínfimo, ¿vale? No es nada que te pueda ocasionar problemas. ¿Qué pasa entonces? Pues que obviamente los dos hombres poderosos, digo dos porque esto vamos a explicarlo con un poquito de detalles, voy a tener un momento aquí para explicar que aunque esto sea un triunvirato, que es lo que se ha firmado por escrito y se ha presentado ante el poder de la Asamblea y luego se ha ratificado en el Senado con la Lex Titia, esto no deja de ser un enfrentamiento de poder entre dos hombres, ¿vale? Entre dos hombres y sus ejércitos, porque cada uno tiene sus lealtades. Aquí, el que menos pinta aquí es Lépido. Lépido es un títere, ¿vale? Un hombre necesario para hacer un se deja triunvirato. parte al pobre Lépido. Correcto, correcto. Yo creo que le fue muy bien al principio cuando le propusieron unirse, pero yo creo que no tenía nada en común con los demás y obviamente pues aquello era un acuerdo entre dos entes, en este caso Antonio y César, y este quedaba como un poquito al margen, ¿no? Lo dejan, bueno, este para rellenar el bulto. Esto lo veremos que a medida que avance esta Guerra Fría, ¿vale? Pues esto ahora a partir de este momento se va a convertir en una Guerra Fría hasta que lleguemos a Actium. Imagínate, estamos en el año 42 y Actium es en el año 31. O sea, imagínate los años que va a haber una Guerra Fría y que va a haber movimientos de ahora te ataco, ahora no te ataco, ahora me caso con tu hermana para que esto se afiance, ahora me voy a Oriente, pero mientras yo estoy en Oriente y yo en Occidente hago lo que me da la gana y mientras tanto Lépido pues ahí desde la barrera mirándoselo como diciendo, ¿yo qué pinto en todo esto? ¿No? Evidentemente no pintas nada, chaval, pero bueno, ¿para qué te metiste? Tú firmaste el acuerdo, ¿no? Pero que sepas que poco a poco este Lépido que intentará ocupar su lugar y pedir lo que le pertenece, lo que cree que le pertenece, pues esa situación va a provocar que incluso lo acaben relegando más, ¿no? Pero bueno, en este momento, después de la batalla de Filipos, Antonio decide triunfante irse hacia Oriente, porque se ha quedado la parte oriental del imperio, esas provincias que en teoría tenían los libertadores, ahora pasan a estar bajo su control, y César se queda en las provincias occidentales, dejándole, me parece que a Lépido ya le dejan menos, le dejan el norte de África, le dejan poquita cosa, ¿no? Entonces se produce un nuevo repartimiento, un reparto nuevo, y a César le queda la peor parte, ¿no? La peor parte que es, ¿qué hago yo con todos estos veteranos ahora? Porque claro, obviamente, no todos mueren en Filipos, incluso los enemigos. Muchos de esos enemigos que se rinden pasan a engrosar las filas de los cesarianos y de los antonianos, ¿vale? Dos bandos nuevos. O sea, tú imagínate, antes estaban los libertadores y los pro César y ahora están los de César y los de Antonio. El tablero ha cambiado. Se está dibujando otro tablero de juego diferente, ¿vale? Las piezas son diferentes y los reyes, en este caso, antes hemos dicho reyes, pero los reyes del ajedrez, los que llevan todo el cotarro, son dos hombres. Uno se queda con Oriente y otro con Occidente. César tiene podríamos decir, la dura tarea de volver a Italia y asentar a todos esos veteranos que les toca licenciarse. Y eso, ojo, que es un problema muy, muy grande. Y este problema del asentar a los veteranos en Italia va a traerle muchos problemas, incluso mucha mala reputación y mala fama, y otros detractores partidarios de Antonio van a aprovechar esta difícil tarea que tiene para atacarle y para provocarle y para que esa guerra fría pues esté a punto también otra vez de estallar en otro conflicto civil romano, ¿eh? O sea que imaginaos, son tiempos no convulsos, sino convulsísimos. Yo creo que hasta aquí no quiero avanzar más porque si nos metemos en más movimientos puede ser bastante, podemos entrar y abrir otro frente de batalla que yo pienso que lo podemos tratar con un poquito más de calma en una próxima entrega. Y si te parece, pues yo no sé si hay alguna preguntilla o alguna duda que tengas tú o alguna duda que haya originado este relato que hemos expuesto hasta ahora. Pues en el chat no hay preguntas, la gente ha estado bastante atenta. Y yo tengo una, pero no es respecto a Augusto, es más respecto a Antonio, porque Antonio, bueno, son dos, una más de difícil respuesta, y es respecto a la personalidad de Antonio. Antonio, por ejemplo, a mí me encanta cómo se representa en Roma de HBO. Lo que no sé es si tenemos alguna certeza o alguna definición de su personalidad real en las fuentes. Sí, a ver, la serie de Roma yo siempre la tacho de obra maestra, ¿vale?
es una serie brutal, una serie que precisamente se engloba en estos momentos, ¿vale? Abarca estos periodos, están muy bien explicados. Me parece a mí que la segunda temporada va un poco rápido, pero porque evidentemente ya no había presupuesto y la serie se tenía que acabar sí o sí, ¿vale? La primera es brutal, la segunda está muy bien, pero la segunda la hacen demasiado rápido y no vemos ese proceso de transición que lo hemos intentado explicar en este programa, ¿no? Pero sí que es verdad que es una gran serie y expresa sobre todo las personalidades de estos grandes hombres, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Antonio, según las fuentes, era una persona que era un militar rudo, ¿vale? Militar rudo, un hombre de campo de batalla, como sería Tiberio más adelante. Obviamente lo representa muy bien, es un patricio, una de las familias más importantes de Roma. Evidentemente estuvo siempre a la sombra de Julio César. Cuando tienes la mala suerte de coincidir con un grande, ¿vale? Obviamente, si esta persona es tan grande que te hace sombra, le hace sombra a todo el mundo, pues tú tampoco puedes destacar, ¿no? Y no destacó excesivamente hasta la muerte de César. O sea, fue un hombre importante asociado al dictador, pero obviamente nunca fue tan importante como para poderlo desbancar. Antonio asume esa importancia y esa relevancia tras la muerte de César. Es más, hay incluso algunos que dicen, no sé si será verdad, que Antonio pudo estar al tanto de los idus de marzo del 44, ¿vale? Pudo estar avisado para que no fuera al Senado o para que dejara hacer, ¿vale? Entonces, ahí también su reacción después de la muerte, que no mata directamente a los asesinos de César, que podía haberlo hecho, ¿no? Si tan herido estaba, lo único que podía haber hecho es aprovechar para matarlos, ¿no? Y luego hace todo el tema del funeral de César, todo el tema de los discursos y firma esta amnistía con los asesinos de César, que les permite que se marchen. O sea, que todo ahí es muy oscuro también, ¿no? Incluso el más leal de los más leales, yo pienso que tiene algo que esconder, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y César y la serie, te digo que los refleja bastante bien esta personalidad. No tuvo la importancia que tuvo o que mereció en tiempos de César. Incluso sabemos que César en alguna ocasión lo relegó en segundo plano porque no lo veía como un hombre influyente ni importante, pero en el momento de su muerte pues adquirió esa importancia que la serie refleja súper bien. Y con Octavio, pues oye, es que el avance del personaje de cuando es niño, que ya se le ve, ya lo han hecho así con vista, ¿no? Que se le ve que es avispado, que tiene esa influencia de los legionarios Pulo y Moreno, ¿no? Que tiene ahí como un maestro de ceremonias como es Tito Pulo, ¿no? Que es un personajazo, que son los dos personajes que están creados, que son de ficción, pero que encajan muy bien en lo que es el transcurso histórico de los hechos, ¿no? Y lo que no me gusta de la serie de Roma precisamente es cómo acaban representando a Augusto, a César cuando es mayor, a Octavio, ¿vale? Que a mí lo presentan como un depravado, como un tipo sin escrúpulos, sin sentimientos, que cuando se casa con Livia, incluso Livia es una perturbada también. O sea, me parece que ahí han abusado un poco de las fuentes senatoriales que dejaron a Augusto y a Livia como personajes tarados, ¿no? No creo que fueran así, ¿vale? Yo no me gusta esa imagen, yo siempre lo he criticado, ¿no? Así como he dicho, lo bueno que han sabido reflejar de otros personajes, con Octavio y con Livia, yo creo que los han hecho muy planos. Se han dejado en la parte de las proscripciones, influenciar. ¿no? En el Augusto las proscripciones, solo Sí. se han fijado en ese Augusto. Claro, pero que las proscripciones no las hizo solo Augusto, claro. no se hizo solo Octavio, no se hizo que estaba Marco Antonio, estaba Lépido, estaban todos los que estaban con él, todos los que delataron. O sea que realmente ahí todo el mundo se aprovechó. Él fue el instigador de las listas, pero los otros también participaron y pusieron sus nombres. No fue solo César, el joven César, el que lo hizo, sino que hubo muchos aprovechados de la situación. Entonces luego me dibujan al tarado sádico sexual como es Octavio con su esposa Livia, que también parece que esté enferma, y esa imagen pues no me gusta, no, porque yo pienso que ahí han abusado mucho de Robert Graves y de Joe Claudio y de que Livia era una envenenadora y que mató a los sucesores de Augusto, pero bueno, eso ya son historias que se van un poco. Yo pienso que ahí han cogido el estereotipo de lo que ha llegado hasta nosotros y no han sido capaces de crear un personaje separado de la
tradición de la historiografía. Pero bueno, eso ya es una sensación mía, ¿eh? Ojo, tampoco voy a decir que esté mal o esté bien y que sea un aspecto detallado. Tú me has preguntado por los Sí, personajes, sí. por las fuentes, y obviamente pues las fuentes son eso, partidistas, ¿no? Bueno, Lépido en la serie pinta lo mismo que pintó en la vida real, más bien poco. Aparece, desaparece, nadie se da cuenta. Sí, sí, sí. También es un personaje del que algún día me gustaría hablar, porque está todavía más olvidado que Tiberio. O sea, de Lépido solo se habla para reírse de él, pero ya está, no se sabe nada sobre él, solo es el bufón y ya. Así que es otro punto que Un quizá algún día se podría personaje, tocar. un personaje le pido que era uno de los más fervientes seguidores de César. Y era de los más, podríamos decir, de una gens romana bastante conservadora. O sea, podríamos decir que era del bando quizá más optimate, ¿no? Su familia. En cambio, él es ferviente seguidor y leal de César, lugarteniente suyo también en las guerras de las Galias. O sea que incluso imagínate si es como la oveja negra de la familia, que cuando llegan las listas de proscripciones, como hemos dicho, lo primero que hace es avisar a su hermano, que era un ferviente seguidor del otro bando, y le dice, oye, vete para allá, vete para Ujú. Macedonia, que aquí la cosa se va a poner complicada. O sea que sí, 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 importante. Pues Sergio, si quieres lo dejamos aquí. Tocará una tercera entrega para ver cómo terminan Augusto y Marco Antonio. Por mi parte, como siempre, darte las gracias por aceptarme la invitación. Es un placer tenerte aquí. Recomiendo a todos los que nos están viendo tanto tus libros, tus novelas, como tus directos en YouTube. Que bueno, ahora estás con un programa que es Calamares a la Romana, que son muy entretenidos. Y nada, darte las gracias, dar las gracias a la gente que nos ha visto. Y, en fin, te dejo decir alguna palabra si quieres. Bueno, lo importante es sobre todo darte las gracias a ti por invitarme a participar. Ya sabes que yo estoy encantado de colaborar con todos los proyectos divulgativos y si me toca hablar de personajes como Augusto, pues incluso disfruto más, ¿no? Porque como bien sabes, pues salen en mis novelas en esa tetralogía ya de las crónicas de Tito Valerio Nerva. Aquí podéis ver también un reflejo y cómo yo reflejo la personalidad de Augusto en estos momentos ya posteriores. Mi novela transcurre en el 27 antes de Cristo, durante las guerras cántabras, pero se puede ver el proceso evolutivo de este personaje y cómo también tiene esa fuerza y esa garra, ¿no? Entonces, importantísimo destacar todos los proyectos como el tuyo destinados a la divulgación de la historia son los que se tienen que apoyar. Menos ver canales de videojuegos y de historias y más un poco de historia, que eso es lo importante, ¿no? Sobre todo cultura. Entonces, todos estos proyectos, pues yo encantado y es más, te diré una cosa, Miquel, que si yo tuviera que venir pagando, vendría también. O sea, que imagínate mi afán por divulgar y por propagar la palabra de Roma, ¿no? Y bueno, y la semana que viene estamos con un compañero tuyo, con Ángel Portillo, para hablar de un directo que también pueden ver en tu canal de YouTube, porque de hecho yo me inspiré en el vídeo ese porque me gustó un montón, que fue el de Roma de Noche. Así que el lunes que viene estaremos con Ángel para hablar de cómo era la Roma por la noche. Y nada, a la misma hora, a las 8 de la tarde. Y bueno, espero que estemos todos ahí. Y espero también con tu participación como espectador a apoyar a tu colega ya de mil batallas. Ahí estaremos, seguro que os lo pasaréis muy bien con Ángel porque lo explica súper bien y os hará un tour espectacular por la Roma nocturna que no os podéis perder. Disfrutadlo y sobre todo seguid conectados a estos directos que son muy, muy ilustrativos y que ayudan a conocer un poquito la historia de Roma. Muchas gracias, Miquel, y muchas gracias a los videoyentes. Un saludo a todos, cuidaros mucho y procurad no estar en las listas de proscripciones, que eso es lo importante. Un saludo a todos. Gracias, Sergio. Ahora